Señora Presidenta de la Corte Constitucional, honorable magistrado ponente, honorables magistrados, intervinientes, asistentes de la audiencia, desde el Ministerio Público celebramos la realización de esta audiencia en el trámite constitucional aludido en cuanto a la centralidad de las víctimas en el ordenamiento constitucional en el Estado colombiano. Demanda un análisis con toda la profundidad de este tema. El señor Procurador General de la Nación, en el concepto emitido en curso de esta actuación, ha solicitado a la Corte Constitucional considerar la inexequibilidad de la expresión tendrá una vigencia por 10 años en relación con el artículo 208 de la Ley 1448, y en desarrollo del temario planteado para esta audiencia hemos considerado pertinente ampliar algunas consideraciones sobre este particular, enfatizando en 3 aspectos centrales mi intervención. La primera, en lo relacionado con la integralidad, la coherencia y la necesidad de la ley en relación con los actos legislativos número 1 y 02 aludidos. En segundo término, un balance breve de la aplicación de la ley y las dimensiones de derechos que pueden o podrían verse afectadas con la pérdida o la extinción de vigencia de la norma, para finalizar con algunas consideraciones sobre el gran reto constitucional en materia de analizar la constitucionalidad de una norma de temporalidad de la ley. El régimen de protección a las víctimas, la necesidad de la Ley 1448 para la vigencia y la efectividad de los actos legislativos mencionados. Colombia se ha caracterizado por tener un avance progresivo, institucional y jurídico en la protección de los derechos a las víctimas. No es una norma aislada, esta historia surge seguramente desde la Ley 387 del 97, en la que se reconocían algunos derechos únicamente a las víctimas de desplazamiento forzado, que luego generará un estado de cosas inconstitucionales. Viene después la Ley 418 de 1997, que contempló algunas prestaciones para víctimas de hechos violentos suscitados en el marco del conflicto armado. Posteriormente, normas como la Ley 975, la 1424 del 2010, y en fin, una historia jurídica institucional que nos materializa la efectividad del principio de progresividad. Y es así como, luego de ese avance en los debates en el Congreso de la República y posteriormente con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, surge y se desarrolla además la Ley 1448 de 2011 como piedra angular para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y también diríamos de la sociedad a garantizar la justicia, la equidad y la reparación. Esta ley sin duda es un instrumento legal en el que se reconoce además la existencia del conflicto armado y se genera un concepto de reparación transformadora e integral que verdaderamente es un fundamento axiológico y práctico del avance de nuestro Estado de Derecho. Tiene un rol fundamental frente a las víctimas, pues los mecanismos legales anteriores habían generado prestaciones para algunas víctimas y dejaban a otras por fuera. Por eso además se aplica una visión integral en la atención, asistencia y reparación de víctimas del conflicto armado, lo que genera que el Estado tenga que modificar y avanzar en unas nuevas rutas integrales para el restablecimiento de los derechos. El sistema de la ley conforma un conjunto de instrumentos normativos de justicia transicional que fundamentan tanto las medidas de atención y asistencia como las de reparación integral a las víctimas del conflicto armado por hechos victimizantes como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de graves violaciones a los derechos humanos, resaltando aquí el concepto de la reparación transformadora y sus 5 dimensiones: 1, la reparación económica; 2, las medidas de rehabilitación; 3, las medidas de satisfacción; 4, las medidas de restitución; y 5, las garantías de no repetición. Se introducen además regímenes especiales en materia de comunidades étnicas, se generan espacios de participación más incluyentes. Ahora, la Ley 1448 no puede operar como un instrumento aislado e independiente en un sistema de justicia transicional. Es por eso que su interpretación y concepción está necesariamente articulada a la vigencia de normas como los actos legislativos número 1 y 2, número 1 del 2017, por el cual se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Y aquí el Ministerio Público quiere reparar de manera particular la vocación de integralidad, de integración de la propia ley que desde el 2011, en los artículos 11 y 12,
estableció el principio de coherencia interna y coherencia externa, que las disposiciones que se adopten, se dijo en la norma, en esa disposición, habrían de entenderse articuladas a los diferentes esfuerzos del Estado por desarrollar la reparación, el reconocimiento y la atención a las víctimas. El acto legislativo 1 define la necesidad de fortalecer las medidas de reparación a las víctimas, pero no desarrolla, además por su naturaleza normativa, las medidas de indemnización administrativa individual, por ejemplo, como sí lo hace la Ley 1448 y hace alusión a esta misma norma para el particular, criterio que fue además extensamente considerado por esta Corte Constitucional en la sentencia C080. Así, los postulados deben tenerse dentro del ordenamiento bajo una concepción armónica y sistemática de la ley con el acto legislativo número 1 y en particular con la sentencia C080 del 19, que fue enfática al afirmar, dada la necesidad de la masiva victimización en Colombia y la necesidad de garantizar la indemnización de todas las víctimas sin discriminación, el acto legislativo 1 del 17 optó entonces por el programa de reparaciones regulado en la Ley 1448, que busca objetivos amplios más allá de las justas reclamaciones individuales. Por estas consideraciones, el Ministerio Público estima que la pérdida de vigencia de la Ley 1448 y con esta de mecanismos previstos para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno desconoce los mandatos constitucionales contenidos en los actos legislativos número 1 y 02 del 2017 en materia de medidas de reparación integral para la búsqueda de la paz, garantías de no repetición y atención a las víctimas, e imposibilita el cumplimiento del deber del Estado para proteger y fortalecer los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, particularmente frente a los cerca de 8.9 millones de víctimas en Colombia. Hay una necesaria relación entre la ley y la efectividad de los actos legislativos 01 y 02. En segundo término, un análisis o una revisión práctica de las dimensiones de derechos que se verían afectadas a juicio del Ministerio Público por el cese de la vigencia de la Ley 1448, resaltando que estamos hablando en todos los temas de derechos, así como la misma ley los define. Primero, el derecho a la reparación, en efecto ya se ha hecho referencia, el alcance de las reparaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz tienen un contenido simbólico, colectivo, complementario, que debe ser estructurado con las reparaciones administrativas a las que alude la Ley 1448, que es la que regula actualmente la materia. De acuerdo con las cifras, tengamos en cuenta del sexto informe de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento a la Ley de Víctimas, del total de 6,5 millones de personas víctimas susceptibles de indemnización, con corte a marzo de este año, solo el 13% ha recibido efectivamente su indemnización. Y esto implica que si siguiéramos a este ritmo, al momento de cumplirse la vigencia de la ley, apenas se podría estar bordeando el 20% de las indemnizaciones, lo cual evidencia un tema práctico de necesidad de respuesta del Estado progresiva y extendida en el tiempo. Además, en la ruta del modelo de reparación colectiva, 669 sujetos han sido reconocidos y solo 140 cuentan con un plan aprobado, de los cuales 6 han ejecutado las medidas previstas en el plan específico. Es decir, tenemos un recorrido todavía amplio por hacer en esta materia. B, derecho a la ayuda humanitaria. Es muy importante este componente, el derecho a la ayuda humanitaria tampoco está previsto en el sistema creado por el acto legislativo número 1 del 2017, pero sí fue desarrollado por la Ley 1448 y ha sido reconocido por esta honorable Corte Constitucional, entre otras en la sentencia T-393 del 2018, como un derecho esencial, mínimo, que deben satisfacerse en cualquier circunstancia a las víctimas de desplazamiento forzado. Este derecho deberá ser garantizado para el 18% de las víctimas que hoy hacen parte del registro y que corresponden a otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado. C, derechos a comunidades étnicas. No olvidemos que la Ley 1448 introdujo regímenes especiales para atender y reparar a las comunidades étnicas, indígenas, negras, afro, raizales, palenqueros o ron, de los cuales, según el registro de víctimas para el derecho a la reparación colectiva, hay 422 comunidades étnicas reconocidas y el 12% de los derechos individuales corresponde a víctimas en esta condición. Por supuesto, la extinción, la pérdida de vigencia de la ley afectaría la implementación en las medidas específicas frente a estas comunidades étnicas. D,
Derecho a la restitución de tierras, materia central en la lucha por la paz, en la superación del conflicto armado. La restitución de tierras supone la garantía del derecho individual a recuperar la propiedad de las tierras que han sido abandonadas o despojadas con ocasión del conflicto armado. Y es importante recordar que esta política de restitución de tierras es una gran conquista en el Estado colombiano gracias al Congreso de la República, a la Corte Constitucional, que ha permitido reconocerlo como un derecho fundamental, ofreciéndole a las víctimas un mecanismo institucional para su reclamación. 123.000 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales 99.000 han sido habilitadas por el gobierno para intervenir en la microfocalización, quedando un 20% restante pendientes. De esas 123.000, el 64 han sido negadas por la unidad de restitución de tierras. Avanzan procesos con un ritmo que debe acelerarse y que por supuesto nos plantea retos enormes en materia de vigencia. Y volvemos a lo mismo, si la extensión de la ley cesa en el 2021, habría una afectación a ese reconocimiento del derecho a la restitución de tierras. La institucionalidad preocupa al Ministerio Público, que instituciones como la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas para la Atención y Reparación Integral, en general las oficinas territoriales para la atención de la población, el Centro Integrado para la Restitución y los comités operativos de restitución a nivel local, queden sin piso jurídico frente a la extinción de vigencia de la ley, generándose un vacío que afectaría la obligación estatal, la posibilidad de cumplir con la obligación estatal de atender la reparación integral a las víctimas. Por eso, en el caso de colocarnos en junio del 2021, a juicio del Ministerio Público, se generaría una condición de vacío normativo que tendría un efecto, un impacto contrario a la Constitución, toda vez que desconocería a normas de los actos legislativos 01 y 02, así como el principio de aplicación de buena fe de las disposiciones contenidas en estos actos legislativos para el cumplimiento del acuerdo final. Y finalmente, honorables magistrados, intervinientes y asistentes, algunas reflexiones muy específicas sobre el tema constitucional de la exequibilidad o la inexequibilidad de esta materia. Será muy posiblemente la primera vez que de manera específica la Corte Constitucional aborde un tema de vigencia de norma. Desde el Ministerio Público hemos intentado plantear su relación con criterios de la Corte en relación con derogatorias. La Corte Constitucional ha abordado, por supuesto, en varias sentencias, C055 del 96, 226 del 2002, 214 del 7, 609 del 2000, el tema de la derogatoria, colocando de presente el principio de la prevalencia del principio democrático del Congreso de la República para adoptar decisiones en materia de derogatorias, para garantizar que las mayorías actuales no sean inmovilizadas por mayorías pasadas, en fin, como emanación del principio democrático. Y en ese orden de ideas entendemos que esta materia debe entenderse como central, como plenamente válida para la revisión constitucional en materia de la vigencia de la disposición, pero por supuesto surgen retos muy importantes de consideración. Se trata de una norma que en la actualidad no está generando un efecto inconstitucional, lo generará al momento de la extinción de la vigencia. Entonces, seguramente es importante evaluar esa referencia en la medida en que, al no existir una norma posterior o diferente que la derogue, pues sí genera un efecto contrario, o lo generará en el año 2021. Por eso el Ministerio Público ha estimado la solicitud de inexequibilidad desde ya, porque la limitación temporal, como está planteada, por el grado además de cumplimiento en todos los temas relacionados con la protección integral a las víctimas, resulta contraria a la Constitución. Sin duda, por el principio democrático, el Congreso de la República podría o podrá regular, modificar, actualizar la materia, pero esas modificaciones tendrán que ajustarse a los criterios y principios constitucionales. Y como se trata de un tema de derechos, en ese exhorto al Congreso de la República valdría la pena sugerir tener mucho cuidado en que esa vigencia pudiera quedar abierta hasta la sucesión de los hechos naturalísticos de superación y de reparación a las víctimas, toda vez
que aquí no se trata de la definición exclusivamente de una fecha determinada, sino de que el Estado logre cumplir con los compromisos jurídicos en materia de derechos fundamentales en relación con las víctimas, o que se tome en cuenta la posibilidad del establecimiento de un régimen de transición, o que en todo caso se mantenga el criterio de que hay vigencia de la ley mientras se avanza en el cumplimiento del acuerdo final. Muchas gracias, honorables magistrados.